Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Simulador Timemon. Conquistando a las diosas griegas desde el inicio. Autorca. La pseudo-guerra del Santo Grial de Snowfield está a punto de comenzar. Moran, que ha transmigrado al universo Timemon, está decidido a completar el juego en una sola vida. Esperando en línea, urgente. Timbre. Has activado con éxito el simulador de vida. Expulsaste a los dioses mecánicos olímpicos extranjeros, tomaste la mano de la diosa madre de la tierra y fúndate una nueva nación y mitología. Eres el señor del castillo del milenio, al que se le ha otorgado el nombre de Brunestud, y el amado gobernante de la tierra a los ojos de la luna carmesí. Eres el rey final de la era de los dioses, que por solo sí evitó su declive y garantizó que la era divina de Gran Bretaña perdurara hasta nuestros días. Detrás de esta deslumbrante vida simulada, Moran se enfrenta ahora a Arqueir. ¿No se suponía que ibas a recogerme en el castillo del milenio? ¿Por qué estás aquí, en la guerra del Santo Grial? Artoria. Basta. Vuelve a Gran Bretaña conmigo. Ereshkigal. Moran. ¿Quiénes son todas estas mujeres? A medida que su cada vez mayor círculo de admiradoras se acerca, Moran se da cuenta de que, esta podría ser la guerra del Grial renal más difícil de la historia. 263. Capítulo 263. Se acerca la hora de la selección del rey. Empezaba a comprender, aunque fuera vagamente, por qué sus antepasados perseguían lo que perseguían. ¿Por qué estaban tan obsesionados con aquel resplandor? Fuerza, majestad, gentileza, esa era la luz que simbolizaba al rey que ella admiraba. Era el lugar sagrado que el pueblo de Gran Bretaña buscaba alcanzar. Al sentir el calor de su abrazo, Gray sintió como si finalmente hubiera encontrado un puerto seguro. Gray, he escuchado lo que piensas. Ya que quieres seguirme, vayamos juntos. A los ojos de Gray, todo el ser de Moran parecía rebosar de una luz cálida y deslumbrante. Estaba segura de que él no veía a otra persona en ella, sino a una chica llamada Gray. El dolor de más de una década se estaba derritiendo. Era como si estuviera naciendo de nuevo. Igual que en las epopeyas donde el dragón Vortiger es derrotado, aquel amanecer radiante disipaba la oscuridad infinita. Sin embargo, en medio de este momento tan cálido, surgió otra voz burlona y discordante. Vaya, parece que esta vez Gray no ha sido tan lenta, ji. En serio, hasta Gray ha sido conquistada por este hombre encantador. Moran, ¿sabes cómo se le llama a esto? Se le llama viejo verde comiendo pasto tierno. El sonido metálico de un choque resonó continuamente. El alboroto provenía de la propia Gray. En la jaula que colgaba de su cintura, como si fuera un adorno, había una caja que se quejaba en el momento más inoportuno. ¿De qué estás hablando? Vaya. Te dio vergüenza. La pequeña Gray se avergonzó. ¿Acaso le di al clavo, niñita? Ja. Esto es demasiado interesante, de verdad que sí. Soltó una risotada estrepitosa. Gray, que antes estaba llena de alegría y emoción, se puso tan roja que parecía un bloque de hierro al rojo vivo. Su cabecita plateada no paraba de echar humo. TSK, esa voz tan molesta. Oye, Kai, ¿cómo terminaste convertido en una caja tan fea? Mordred. Tú también estás aquí. Que una persona tan violenta como tú haya vuelto al mundo es un desastre para Gran Bretaña. ¿Qué? ¿Algún problema? Para nada, solo presento mis respetos a los británicos modernos. Al menos esta vez no soy yo quien tiene que limpiar tus desastres. La lengua afilada de Ad hizo que Mordred arqueara una ceja. Se notaba que su paciencia se estaba agotando, aunque logró contenerse para no explotar. Tan irritante como siempre. Pero viéndote en ese estado tan lamentable, dudo que puedas levantar una espada. Es más, no sé si tienes siquiera brazos o piernas. Qué lástima las. Mordred le respondió sin retroceder un paso.
Este intercambio tan familiar le recordó a Morán el pasado, cuando los miembros de la mesa redonda se lanzaban insultos así. La lengua de Kai siempre lograba que a los demás les temblara la cara de rabia. Solo en ocasiones formales sabía comportarse un poco. Ja. De todas formas, no nací para andar peleando y matando. Prefiero estar así. Ya sabes que mis manos solo existen para abrazar chicas, pero de verdad, Morán, no esperaba que volvieras. Kai, sigues siendo igual de hablador. Por supuesto, soy quien soy. La lanza sagrada y haz fueron confiados al clan Blackmore por el propio Morán con el deber de custodiarlos. Cuando Morgan seleccionó la personalidad para el código místico del ritual, decidió que Kai era el candidato ideal. Y bien. Gray se parece mucho a Morgan, ¿verdad? Muchísimo, y a la vez en nada. La existencia de una persona no puede definirse solo por su apariencia. Tú mejor que nadie deberías saberlo, Kai. Ja 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 ja. A mí no me basta con que sean chicas lindas. La comunicación profunda en todos los aspectos es lo mejor. Así que, Morán, aunque la pequeña Gray sea tan callada y lenta, te aseguro que es una gran mujer. ¿Por qué no simplemente, guau guau guau? El tono de Ad era el de un viejo pícaro. Antes de que terminara la frase, Gray, totalmente roja, levantó ambas manos. Como si fuera una experta barman, empezó a agitar con fuerza la jaula de Ad de arriba a abajo. Los golpes metálicos se sucedieron uno tras otro, acompañados por los lamentos de Ad. Para. Detente. Se me va a batir el cerebro. Fiu, el pecho de Gray subía y bajaba agitado por el esfuerzo. Con su expresión tímida y adorable, tenía un encanto que solo alguien de su edad podía poseer. Ad, pervertido. Guaya. Ya sé que me equivoqué. Gray. Por favor, deja de agitarme. Los gritos y el ruido metálico seguían resonando, llenando la habitación de un ambiente muy animado. Ja 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 ja. Yo también entro. Esa cosa me tenía harta. Exclamó Mordred divirtiéndose. Le quitó la jaula a Gray y, con su fuerza sobrehumana, empezó a sacudirla violentamente. Ad experimentó lo que se siente cuando el cielo y la tierra se colapsan. Si no fuera una creación de Morgan, probablemente Mordred ya lo habría hecho pedazos. Ya ves, ese es el castigo por tener la lengua tan larga. Kai, tu fuerte es la elocuencia y tu defecto es no saber cuándo cerrar la boca. ¿Cuántas mujeres te habrán bloqueado la puerta en el pasado? Rió Morán con ganas. Poco después, Ad ya estaba suplicando. Eso es prehistoria. Morán. Sálvame. Londres, Torre del Reloj. Se llevaba a cabo otra reunión. Aquí estaban reunidos los monarcas que ocupaban la cima del poder en la Torre del Reloj. Esta reunión no era para una decisión de la corona, sino más bien una confirmación final y una ronda de persuasión entre ellos. Una vez que se inicia la decisión de la corona, debe haber un resultado definitivo. Según los datos consolidados de todas las partes, el día de la selección del rey será en 5 días. En ese momento, Gran Bretaña y nosotros recibiremos a un nuevo monarca. Esto ya es un hecho confirmado. Señores, ¿alguien tiene algo que decir? Kaine dejó el informe sobre la mesa. Participaba en esta reunión como el monarca de El Melloy. El trono de Gran Bretaña ha estado vacante por más de una década. Este asunto no puede posponerse más. Monarca de El Melloy, ¿es fiable su fuente de datos? La que habló fue una mujer de unos 70 años, de cabello plateado y vestida con lujo. Inora Ivalvaleta Trollm. La actual monarca del Departamento de Creación y una heroína de la Torre del Reloj. La famosa Touko Aozaki fue su discípula. La familia Valvaleta es una de las 3 grandes familias nobles que buscan la belleza definitiva para alcanzar la raíz. 264. Capítulo 264. El rey de Bartomeloy, garantizo, por el honor de mi familia el Melloy, que estos datos han sido verificados por múltiples fuentes y son absolutamente reales. En 5 días se llevará a cabo la selección del rey de Gran Bretaña. Si alguien tiene dudas, puede presentar datos más convincentes que los míos. La expresión de Kainet era serena. Frente a uno de los 3 grandes monarcas nobles, él, como líder de la casa El Melloy, no pensaba dar un paso atrás. Ja, eres incluso más rápido que yo. La precisión y el detalle de esta información son asombrosos. No creo que haya errores para entonces. Después de todo, el monarca de El Melloy es un genio reconocido en nuestra Torre del Reloj. Quien habló fue un hombre de complexión robusta. McDonnell Tambelio Elrod. Él es el actual lord de todo el Departamento de Fundamentos Generales.
Al mismo tiempo, es uno de los 3 grandes nobles junto a Bagoaleta, una autoridad inamovible y el jefe de la facción democrática. La anciana ignora y pertenece a su misma facción. HMPH, es lo natural, respondió Kainet sin inmutarse. La familia Elmelloi pertenece a la facción aristocrática, enfrentada desde hace mucho con la democrática. Cualquiera notaría que Mcdonnell estaba intentando halagarlo. Si Kainet no pudiera ver a través de eso, el título de genio le quedaría grande. Una Gran Bretaña con un rey es una Gran Bretaña poderosa. El rey es el punto de anclaje necesario para frenar el declive de la era divina. Esta selección, sea quien sea el elegido, es algo bueno para nosotros. Como una profesora que apaga un incendio con una regla, la mujer que ocupaba la posición principal en la reunión habló, lanzando una mirada afilada a Trembelio. Por supuesto, el puesto de rey pertenece a Bartholomew. Elevaré una vez más el misterio de Gran Bretaña a nuevas alturas. Lorelei Bartholomew es la líder de la facción aristocrática. Sus palabras no buscaban defender a Kainet, sino simplemente declarar su intención de hacerse con el trono. La selección del rey solo tiene en cuenta la capacidad. Solo aquel que pueda asegurar la prosperidad eterna de la isla será el elegido. Ese es el lema que se ha mantenido por 1000 años. Lorelei tiene esa confianza. Y, de hecho, no es para menos. Las organizaciones más poderosas de la Torre del Reloj se dividen en 2. La facción aristocrática liderada por Bartholomew y la democrática liderada por Trembelio. A la primera se la conoce como la reina de la Torre del Reloj. Lorelei no posee habilidades extrañas o especiales. Simplemente ha alcanzado la cima en cada capacidad posible, obteniendo resultados perfectos en cualquier circunstancia. La diferencia entre ambas facciones es el individuo contra el colectivo. La selección británica valora sobre todo la capacidad personal, que es precisamente donde Trembelio se queda corto frente a Lorelei. Los británicos de hoy están demasiado cómodos. No hay nadie entre ellos que posea la prueba de un rey. Las leyes del primer reino dicen que los magos de la Torre del Reloj no puedan ser soberanos. Si algún monarca tiene a alguien que quiera competir conmigo, que hable ahora. También me gustaría mostrarle a la isla, antes del día de la selección, quiénes son los perdedores que no vale la pena considerar. Lorelei emanaba una presencia autoritaria. No buscaba provocar, hablaba como quien expone un hecho cotidiano, deseando resolver el asunto rápido. Esta era solo una reunión temporal. Incluso en las decisiones de la corona más importantes puede haber ausencias. En esta reunión asistían los monarcas que solían estar presentes en la torre. Como el monarca del departamento de astromancia, Marisburian y Muspere, quien rara vez aparece desde que se fue a la Antártida para la construcción de Chaldea. La facción neutral también suele faltar. En estos juegos de poder, la ausencia no es indiferencia, sino una actitud. Esperar a que el bando ganador se defina para caer sobre el vencido. Lord Bartholomew. Nadie competirá con usted. Después de todo, la decisión final sobre ese trono sigue dependiendo de la propia Gran Bretaña, dijo la anciana Inora y con un guiño astuto, sosteniendo un cigarrillo herbal entre los dedos. Touko Aozaki heredó su gusto por el tabaco de su maestra. Es mejor así. En el pasado, los reyes salían de entre los británicos, pero ahora que la conciencia mágica de su pueblo decae, es la oportunidad de la Torre del Reloj. Yo, Bartholomew, asumiré la responsabilidad de revitalizar la era divina. Lorelei hablaba con pragmatismo. Nadie dudaba de sus capacidades. Los únicos británicos que podrían competir con ella eran los miembros del aislado clan Blackmore. Se dice que poseen la sangre directa del primer rey y custodian los misterios más antiguos de la isla. Los Blackmore están aislados, pero tienen una autoridad que supera a la corte y a la Torre del Reloj. Nadie los cuestiona, pues su deber milenario es proteger los cimientos de la isla. La Torre del Reloj incluso los considera un tabú. El fundamento británico es el núcleo de la última era divina, y aunque muchos magos han querido descifrar sus secretos, la mayoría termina alimentando la tierra. Si Bartholomew es la primera de las 3 familias nobles, Blackmore es, sin duda, la familia real de Gran Bretaña, heredera del poder de la dinastía unificada. Por desgracia, esta familia real se ha limitado estrictamente a sus deberes de protección, sin interferir en política ni diplomacia a menos que la isla enfrente un peligro crítico. A ojos de Lorelei, el clan Blackmore es simplemente pasivo. Teniendo un linaje más noble que nadie, se niegan a dar un paso al frente para salvar a la nación, aferrándose al cementerio. Como nobles reales, no cumplen con su responsabilidad social. Para Lorelei, que vive bajo el código de la aristocracia, esto es un acto de complacencia despreciable que traiciona la gloria del primer rey.
Quizás los ciudadanos aún no lo noten, pero los magus sí. El misterio de Gran Bretaña está decayendo. Y si el misterio se debilita, la posibilidad de que los magus alcancen la raíz se vuelve cada vez más remota. 265. Capítulo 265. ¿A quién jurarán lealtad? Los monarcas están convencidos de que, si las cosas siguen así, lo más probable es que Lorelei sea elegida como la próxima reina de Gran Bretaña. Actualmente, todos los pronósticos apuntan a ella como la candidata más fuerte. Incluso Trambelio, que se opone frontalmente a la aristocracia, tiene que admitir a regañadientes esta posibilidad. Esta mujer parece haber nacido para ser reina. La familia Bartomeloi, desde la fundación de la Torre del Reloj, incluso desde que el primer rey aún vivía, siempre ha avanzado con la meta fija de heredar el trono. Con un linaje de más de 1000 años, no sería nada extraño que Gran Bretaña la eligiera a ella. En general, esto sería un golpe durísimo para la facción democrática, pero un evento jubiloso para el mundo mágico en su totalidad. Que un mago de la Torre del Reloj se convierta en el rey de Gran Bretaña cambiaría las reglas del juego. El idea sangre firmado por las 12 familias de monarcas con Gran Bretaña perdería, en cierto modo, su carácter restrictivo. Originalmente, ese pacto de sangre subordinaba a la Torre del Reloj ante el rey de la isla, y los magus no tenían derecho a negarse. Si Lorelei, la reina de la Torre del Reloj, asciende al trono británico, la torre ya no estará en esa posición pasiva, porque Bartomeloi ya es quien gobierna a los magus. Esto es positivo para todos los magus de la torre. Tener a Lorelei en el trono les permitiría concentrar fuerzas para contraatacar a la Iglesia, rompiendo el estancamiento actual. Con toda la era divina respaldando a la Torre del Reloj, seguramente ganarían una ventaja decisiva en su milenaria confrontación. Por eso, la torre prefiere 1000 veces a uno de los suyos en el trono que a un extraño. Así se maximizan los beneficios para los magus. Aún así, la facción democrática no se ha rendido del todo. Saben que no pueden superar a Bartomeloi en términos individuales, pero guardan la esperanza de que ocurra un milagro. En el pasado, ya hubo casos donde un ciudadano común fue elegido rey, sorprendiendo a todos los magus. Al final, aunque los logros de esos reyes no se comparaban con los del primer monarca, tampoco cometieron errores graves. Gran Bretaña nunca ha fallado en su elección. Lo que prioriza es únicamente la continuación eterna de la era divina. Ahora, no solo la Torre del Reloj, sino todos los ciudadanos de Gran Bretaña esperan ansiosos. Mientras no se anuncie al nuevo rey, el corazón de los británicos estará inquieto. Esa ansiedad hace que los monarcas presentes deseen saltar en el tiempo 5 días para ver quién será el elegido, pues obtendrá el inmenso poder de la era divina. Últimamente todo está muy agitado. Esa princesa del castillo del milenio también ha hecho su aparición. Recuerdo, Lord Melloy, que usted se prepara para participar en la guerra del Santo Grial allá en Snowfield, ¿verdad? Y ahora, aquí en Gran Bretaña, llegamos al día de la selección del rey. Siento que el mundo se vuelve cada vez más animado, jajaja. McDonnell mostró una sonrisa alegre, como si hubiera olvidado la actitud dominante de Bartomeloi de hace unos momentos. ¿La princesa de los verdaderos ancestros del castillo del milenio? ¿Acaso quiere disputarme la presa? Esos ancestros son simplemente basura que tarde o temprano limpiaré. En este mundo solo deben existir los principios de Gran Bretaña. Una mirada de asco cruzó los ojos de Lorelei. Hace mucho, los magus concluyeron que la razón por la que la era divina británica persistía era gracias al gran fundamento mágico formado por el primer rey mediante la idea sangre y el misterio divino. Su dominio incluso roza la magia verdadera. La familia Bartomeloi siempre ha despreciado a los apóstoles muertos. Hubo una vez un debate sobre si el rey de Gran Bretaña debería figurar entre los 27 ancestros, ya que inevitablemente controlaba una idea sangre. Al final, el tema se descartó por completo. Bartomeloi no permite que nadie compare la gran hazaña de mantener la era divina con esos vampiros inmundos y rastreros. Para Lorelei, fue el primer rey quien conquistó y controló el idea sangre, extrayendo todo el valor de esas plagas vampíricas para asegurar la supervivencia de la era divina. Vaya, Lord Bartomeloi odia a los vampiros tanto como siempre. Sin embargo, una vez que ascienda al trono, podrá tomar medidas definitivas contra la Iglesia y los vampiros. No hace falta que lo diga, Lord Melloy. Una vez que sea reina, guiaré la era divina por el camino correcto. Tanto la Iglesia como esos vampiros son nuestros enemigos. Lorelei ya está impaciente. Aunque el idea sangre de Gran Bretaña ha operado por más de 1000 años, no significa que se mezcle con los de otros ancestros.
Los principios de otros ancestros solo traerían factores inestables que la isla no necesita. Y la Iglesia, por supuesto, es el enemigo natural al considerar todo lo místico como herético. La reunión continuó un poco más, discutiendo desde los incidentes de los apóstoles muertos hasta la redescripción de la cueva espiritual de Albión. Finalmente, terminó. Día de la selección del rey, ¿eh? Murmuró Kainet mientras caminaba por el corredor. La imponente presencia de Lorelei le dejó una marca profunda. El estilo elitista de los Bartomeloy es demasiado fuerte. Desprecian a casi todos fuera de su familia. Si Kainet no fuera un Archibald y no hubiera tratado con ellos por años, Lorelei ni siquiera lo miraría. Es una reina orgullosa y poderosa. Kainet se considera un genio y tiene su propio orgullo, pero comparado con una figura tan completa como Lorelei, la distancia es enorme. Bueno, el trono de Gran Bretaña no es lo que yo necesito. Si Bartomeloy asciende, será bueno para nosotros, los aristócratas. Con eso me basta. Kainet rió entre dientes y dejó de pensar en ello. Ellos son los que están más cerca del trono. Aunque cree que no tiene oportunidad contra Lorelei, ¿quién de ellos no guarda en secreto el deseo de ser el elegido? 5 días no es mucho tiempo. Los magos y el pueblo esperan con ansias que la torre del reloj anuncie el nombre del nuevo soberano. Una nueva era de 100 años está por comenzar. ¿Será un ciudadano británico? ¿Un mago de la torre del reloj? ¿O quizás un hada o una bestia? ¿Quién los liderará? ¿A quién jurarán su lealtad? Todo se revelará hoy. 266. Capítulo 266. Convocatoria, decisión de la corona despertar con la conciencia brumosa. Una vez más, soñé con el pasado familiar. La primera vez que la conocí en el castillo, viajando juntos por Gran Bretaña, compartiendo el sueño de salvar la isla. No sé por qué soñé con el pasado de esta manera. Quizás sea porque regresé a Gran Bretaña, o quizás sea simplemente nostalgia. Maestro, ya es de mañana, hoy es el día de la selección del rey, dijo que iría a la torre del reloj. Al escuchar la llamada junto a su oído, Moran abrió sus ojos soñolientos. Lo primero que vio fue aquel familiar cabello plateado e instintivamente extendió su mano hacia ella. Acarició suavemente la mejilla hermosa, redondeada y tierna de la joven. Morgan. Moran recobró el sentido aturdido. Su conciencia, antes somnolienta, se aclaró gradualmente y finalmente se dio cuenta de lo que pasaba. Lo siento, Gray, estaba un poco confundido. Está bien. No pasa nada, sé que mi cara se parece demasiado a la de la princesa Morgan, no es su culpa, maestro. Gray se sonrojó y dio un paso atrás. Podía sentir el calor de la palma de él en su mejilla y su corazón latía desbocado sin control. Gray no tenía ninguna intención de culpar a Moran. Después de dejar el cementerio de Blackmore con él, había experimentado muchas cosas nuevas y emocionantes en solo unos días. Al principio, quería dirigirse a Moran como rey. Sin embargo, Moran mostró una expresión de incomodidad y, en su lugar, le pidió que lo llamara maestro, al igual que las hermanas Tosaka. Maestro, el desayuno está afuera. Ya que está despierto, saldré primero. Gray hizo una reverencia como gesto de respeto y pronto salió corriendo de la habitación. Ah, realmente me quedé dormido de más, Moran seguía pensando en el sueño. Sabía que Gray no era la Morgan de sus recuerdos, pero era una pena que ambas mujeres se parecieran tanto. Esto era una falta de respeto hacia Gray. Moran le había pedido que lo llamara maestro porque quería cumplir con su responsabilidad de guiarla. Gray podía verse como una hija de la isla. No sabía cómo usar sus talentos ni cómo afrontar las bendiciones que recibía. Si se la dejaba a su suerte, solo se perdería en el misterio. Por eso necesitaba a alguien que la orientara. La vestimenta ceremonial de la torre del reloj podría ayudarla a dominar mejor sus poderes y, con la guía de Moran, con el tiempo podría convertirse en una caballero excepcional. Tengo que cambiar este hábito. Gray es Gray. Confundir a los descendientes con mi propia esposa no tiene ninguna gracia, Moran soltó un profundo suspiro. Sabía cómo traer a Morgan de vuelta al mundo moderno. No se trataba solo de usar a Gray como un recipiente. En su momento, Morgan también había sido parte de su fuerza militar. Si lograba extraer la habilidad inherente, el fin del rey, del simulador, podría traer a la antigua fuerza militar británica a su lado. De igual forma, Morgan regresaría. No era una tarea especialmente difícil. Sin embargo, con el día de la selección del rey acercándose, antes de la próxima simulación, primero debería ver quién es el nuevo rey de esta generación. Moran dejó a un lado la idea de la simulación. Quería ver quién sería el elegido esta vez.
Si era posible, también quería hablar personalmente con esa persona y ver qué clase de rey sería. De todos modos, dado que yo establecí las reglas para la selección, la persona elegida al menos cumplirá con mis criterios mínimos. Moran confiaba en su base de circuitos mágicos. Esta base no era un sistema rígido que solo seleccionaba personas. Estaba conectada a la conciencia de Gran Bretaña y podía comunicarse con la gente. Por supuesto, también cultivaría a las personas para convertirlas en reyes. Después de terminar el desayuno con las mujeres, Moran y los demás dejaron el hotel en Londres y se dirigieron a la Torre del Reloj. Gray estuvo llena de curiosidad durante todo el camino. Al haber vivido en el cementerio de Blackmore por tanto tiempo, sentía como si hubiera viajado desde la Edad Media hasta el mundo moderno. Al principio, Gray todavía vestía ropas medievales. Se veía sencilla y sin adornos, como una chica de campo. Iris y Mordred la ayudaron a cambiar su atuendo y se divirtieron mucho en el proceso. Para Mordred, vestir a Gray era como elegir ropa para una madre joven. Era una vista rara y preciosa para ella. Iris sentía que estaba jugando a las muñecas. Todos podían ver lo linda que era Gray. Gray, después de terminar en la Torre del Reloj, vayamos al centro comercial. ¡Guau, maestro! Gray lanzó una mirada de súplica a Moran. Al haber sido venerada como una niña divina en Blackmore desde su infancia, era muy reacia a mostrar su apariencia. Normalmente, Gray usaba una capa con capucha. Se sentía ansiosa y avergonzada cuando otros veían su rostro, lo cual era una lástima dado su potencial de belleza. Moran le había dicho repetidamente que no había de qué preocuparse. Después de todo, Gray era descendiente de Morgan, y parecerse a su antepasada no era algo que debiera evitar. Gray tenía más miedo de ser admirada. En lugar de ser adorada por los vivos, prefería ser la guardiana de los muertos. Solo al hablar con Moran tenía el valor de quitarse la capucha. Esto era algo que ella misma debía superar. La Torre del Reloj, Moran y los demás llegaron a la sede de la Torre del Reloj. Era incluso más magnífica de lo que recordaba. Parecía que el poder de la Torre del Reloj antes de la simulación no era tan grande como ahora. En esta Gran Bretaña, donde la era divina continuaba, la fuerza de la torre era mucho mayor, y esa fuerza provenía directamente de la isla. Vamos, seamos testigos del nuevo rey de Gran Bretaña. Moran tomó la mano de Gray y guió a las mujeres hacia el interior de la torre. Cada vez que se elegía un rey, los gobernantes de la Torre del Reloj llevaban a cabo una decisión de la corona en el antiguo estrato del Corazón, ubicado a 50 kilómetros bajo tierra. Había pasado casi un siglo desde la última decisión de la corona, y el último rey elegido por Gran Bretaña ya había fallecido. La isla otorgaba al rey poder y autoridad, pero el trono también requería rotación. Cuando un rey moría o perdía la prueba de la realeza, Gran Bretaña comenzaba el proceso de cambio. Si aparecían candidatos más aptos, se producía el relevo. Este mecanismo de evolución continua operaba mediante un método preciso de selección. Internamente, era impecable. Solo factores externos podían amenazar a la nación. En el estrato del Corazón antiguo, junto a la fisura, una red de circuitos brillantes se extendía como vasos sanguíneos por toda la capa, con luces que giraban y se entrelazaban. Los gobernantes llegaron a este lugar excavando las grietas de la ciudad. Tal como hace 100 años, convocaron una decisión de la corona para el próximo rey de Gran Bretaña. 267. Capítulo 267. El trono vacante del rey. Pronto, el espacio se abrió ante ellos. Era una estancia sumamente espaciosa. El techo abovedado en forma de cúpula recolectaba la luz de los niveles superiores. El flujo continuo de luminiscencia era tan hermoso que no dejaba lugar a dudas. Este era el lugar elegido. La luz no fluía de manera uniforme, por lo que brillaba con más intensidad en cada punto por el que pasaba. En la profunda oscuridad del subsuelo, aquellas luces parpadeantes se asemejaban al cielo estrellado de un nuevo mundo. En el centro se hallaba una mesa redonda, aunque el material del que estaba hecha era difícil de identificar. Por supuesto, no había sido traída desde la superficie. Fue un regalo del primer rey a los Magus, una prueba de lealtad para atestiguar el futuro hacia el cual todos, junto con Gran Bretaña, avanzaban continuamente. Desde la fundación de la Torre del Reloj, ¿cuántas reuniones habrían presenciado esta mesa redonda y el cielo estrellado artificial? Basándose en los resultados de dichas reuniones, ¿cuántos Magus habrían suspirado de desesperación o habrían alzado sus copas en señal de victoria? El número mínimo de participantes para una decisión de la corona era de 4. Esta vez, entre las muchas decisiones celebradas, era una ocasión excepcional que reunía a los monarcas de la torre.
Debían cumplir con el contrato de sangre establecido hace 1000 años. Las 12 familias gobernantes juraron originalmente ante el primer rey que ofrecerían por siempre sus almas y su lealtad a Gran Bretaña. A cambio, la isla les permitiría comprender los grilletes del misterio, saciando su sed por lo desconocido y otorgándoles la oportunidad de vislumbrar la raíz de este mundo. En este planeta, ningún lugar podía acercar a los magos al abismo del origen más que Gran Bretaña. En esta ocasión, nadie faltó a la decisión de la corona. Al ser una ceremonia para jurar lealtad al nuevo rey, cualquier ausencia sería vista como una deslealtad hacia la nación. Incluso el monarca de la familia Animuspere, Marisbury, quien se encontraba lejos en la Antártida, regresó apresuradamente a la torre del reloj. Buen día, monarca de Animuspere. He oído que ha estado particularmente ocupado últimamente. Parece que está negociando con varias naciones para asegurar fondos para la creación de una instalación de observación llamada Chaldea. ¿No estaba usted también interesado en la guerra del Santo Grial de Snowfield? Tengo curiosidad por saber el motivo de su retirada. Kainet había tomado su asiento temprano. Mirando a Marisbury, quien también pertenecía al bando aristocrático, mostró una sonrisa gentil y elegante. Desde que Kainet se convirtió en monarca, solo había participado en una decisión de la corona, aquella en la que fue elegido como líder de Elmeyoy. Gracias por su interés, Lord Elmeyoy. Gestionar Chaldea ya me tiene bastante aturdido. Si llegara a faltar a esta selección del rey, no podría dar la cara ante los anteriores jefes de mi familia. Le agradezco mucho su ayuda previa. En cuanto a mi retirada, espero que no se ría. Marisbury comenzó a explicar sus motivos. Sonrió y dijo: al principio, participé en la Guerra del Santo Grial para obtener fondos operativos para Chaldea, pero la ceremonia de Snowfield no cumplió con mis expectativas. Tiene fallos. Los cimientos de ese gran grial ya han sido dañados por esos bárbaros. La severa falta de fondos de Marisbury ya no era un secreto. Para establecer la institución para la preservación del orden humano, Chaldea descubrió que toda su fortuna personal no era suficiente como monarca. Había estado recorriendo la torre y varios países para recaudar dinero, y su participación en la guerra del Grial tenía ese mismo fin. Sin embargo, el Grial de Snowfield es diferente al Gran Grial del pasado. Tras diversas intervenciones y manipulaciones por parte de los nazis y de aquel país Estados Unidos, Marisbury está convencido de que ese objeto ya no es el Grial original de Fuyuki. Si fuera un Grial completo, no habría necesidad de invocar a 6 pseudo sirvientes como ofrendas. En otras palabras, el Santo Grial de Snowfield tiene defectos. Por eso decidió abandonar la batalla. A su juicio, esa guerra todavía oculta secretos oscuros y, por varias razones, lo mejor es no meterse en ese lodo. ¡Qué lástima! Pensaba que podría ver en acción la famosa astrología de la familia Animuspere. Sin su participación, parece que solo quedan algunos frutos extraños, lo cual es aburrido. Ja 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 ja, como disculpa, permítame desearle a usted, Lord Elmeyoy, un gran éxito en sus hazañas militares. Kainet y Marisbury mantenían una conversación amena. Como monarcas distinguidos, despreciaban a los países con historias superficiales y sentían desdén por el control que Estados Unidos pretendía ejercer sobre el Grial. Para ellos, era como un joven maleducado pisoteando las sábanas con los zapatos puestos. Claramente, esos países no creen en lo místico, pero intentan analizarlo a través de la ciencia. Les resultaba demasiado arrogante y difícil de digar. El motivo de Kainet para ir a Snowfield es simple: darles una lección a esos ignorantes y que entiendan el respeto que se le debe a lo antiguo. Por supuesto, también le motiva a aumentar sus méritos militares. La familia Elmeyoy necesita que él siga acumulando prestigio. Si un Elmeyoy recuperara el Grial y devolviera los antiguos misterios al seno de la Asociación de Magos, sería beneficioso en todos los aspectos. Confiar en el talento para aplastar al enemigo. Ese es el estilo Elmeyoy. Kainet posee esa arrogancia. Mientras estos dos charlaban, los demás monarcas ya habían tomado sus lugares. A la izquierda de la mesa redonda estaban los de la facción democrática, incluyendo a Inora y Implonel. A la derecha, los aristócratas, con Kainet y Marisbury. La facción neutral se situaba hacia el centro. Había 2 puntos peculiares. Lorelei estaba sentada en el asiento secundario que dividía a la facción neutral, mientras que el asiento principal era más solemne y magnífico que cualquier otro. Sin embargo, nadie se atrevía a acercarse a él. Ese no es un trono para magos. Solo una persona tiene derecho a ocuparlo: el rey de Gran Bretaña. Según el pacto de sangre, el rey tiene la calificación para comandar a todos los magos de la Torre del Reloj.
Actualmente, al no haber sido elegido, el asiento estaba vacío. Hoy, Gran Bretaña anunciaría el nombre del elegido, decidiendo quién se sentaría allí. Los monarcas sentían que no había suspenso. Todos sabían que solo Bartomeu tenía esa calificación. Lorelei ahora apoyaba la barbilla en sus manos, mirando fijamente el asiento principal como un cazador que observa a su presa. Ninguna familia se atrevía a interferir con ella. Estaba allí, aislada como la líder suprema. 268. Capítulo 268. La esencia de los Magus, parece que estamos listos. McDonnell sonrió mientras miraba a su alrededor. Como líder de la facción democrática, no tenía intención de ceder el control en este momento. Los representantes de las 12 familias habían llegado. Incluso si los monarcas mismos no podían estar presentes, habían enviado a representantes de sus respectivas casas. Como Brisisan, del linaje principal de la Torre del Reloj. Él no pudo asistir debido a su gestión a largo plazo del tabú entre los tabúes, por lo que envió a un portavoz de su familia. Lorelei no le daría trato preferencial por ello. Antes de que McDonnell pudiera hablar de nuevo, ella intervino con un tono autoritario. Ya que todos están aquí, entonces, la decisión de la corona dará comienzo ahora mismo. Mientras la decisión de la corona comenzaba en las profundidades del estrato antiguo, la perspectiva regresó a la superficie de la Torre del Reloj. Ya fuera en los salones de clase o en la plaza, casi todos los magos esperaban ansiosos con sus teléfonos en la mano. Los más tradicionales caminaban de un lado a otro en el vestíbulo. Había reporteros dedicados en espera. La decisión anunciaría al rey elegido por Gran Bretaña, y todos estaban nerviosos. Esta situación no era exclusiva de los Magus. Incluso los ciudadanos de Londres esperaban con ansias, confiando en que la noticia se transmitiera pronto por los medios. Moran, ¿quién crees que será el nuevo rey? En mi opinión, esos políticos no son de fiar. Calculo que esta vez elegirán a alguien de nuestro lado de la torre. El salón del Melloy también estaba muy animado. Weaver estaba sumido en sus pensamientos con el teléfono en la mano. Moran, junto con Gray y las demás chicas, había ido a ese salón para esperar los resultados. ¿Qué pasa, Weaver? ¿Tienes curiosidad? Claro. En mi opinión, la candidata más probable es Bartomeu. Aunque solo de pensar en lo decidida que es esa mujer, siento que Gran Bretaña no tendrá paz en el futuro. ¿Crees que haya alguna posibilidad de que Gran Bretaña me elija a mí? Weaver se echó el pelo hacia atrás, sintiéndose un poco tímido. Era evidente que él también se había dejado llevar por la emoción. En un ambiente donde todos esperan con tal ansiedad, es difícil no contagiarse. Muchos compartían el pensamiento de Weaver. ¿Y si el elegido soy yo? Todos soñaban con dar ese salto de gigante. Cualquiera querría cruzar la puerta del dragón. Weaver, no es imposible, si fueras un poco más capaz. Pero recuerdas lo que dijo Kainet, ¿verdad? Eso, terminaré mi tesis tarde o temprano. El ánimo de Weaver volvió a desinflarse. Moran lo pensó por un momento. Honestamente, si Weaver fuera elegido rey de Gran Bretaña, le gustaría ver esa escena tan interesante. Definitivamente traería una revolución al mundo mágico. Solo por lo divertido que sería, Moran se inclinaría por elegir a Weaver. Desafortunadamente, todavía es un poco inmaduro, lo cual le resta puntos. En cuanto a Bartomeu, Moran sabía algo de ella. Es la actual mariscal del mundo de la hechicería, la reina. De hecho, es la persona más apta desde la perspectiva de la Torre del Reloj. Si no hay sorpresas, el trono británico será suyo. Es muy aburrido esperar aquí. ¿Por qué no vemos algo más interesante? En lugar de escuchar la radio, prefiero ver la información de primera mano, dijo Moran mientras daba unos toques sobre la mesa. De pronto, toda la superficie de la mesa pareció ondular como el agua, reflejando la imagen refractada de un espacio concreto. Era la sala de reuniones de la decisión de la corona. Los 12 monarcas estaban sentados y acababan de empezar la sesión. Weaver se quedó boquiabierto. Irisbiel y las demás no se sorprendieron tanto, pues no conocían la importancia política de esa reunión. Esta era la cumbre más alta de la Torre del Reloj, y Moran decía que quería observarla directamente como si fuera un programa de televisión. Weaver no lo había visto en un mes o dos, y sentía que Moran había pasado por un cambio tremendo. La imagen en la proyección continuó. Antes siempre eran los mismos miembros insustituibles. Es agradable ver caras nuevas. Aunque seamos magus, es mejor tener algo de renovación, aunque, bajo esa lógica, Rufleus y yo seremos probablemente los primeros en ser eliminados, bromeó la anciana Inorai. Nadie encajaba mejor que ella en el título de heroína.
¡Qué broma tan aburrida! El que rechazó el comentario fue el hombre más viejo de todos, con las arrugas más profundas. Rufleus Noada Reulitis. Este anciano es el monarca del Departamento de Evocación Espiritual, maestro de Kainet y miembro de la facción aristocrática. Todos saben que el karma inscrito en su alma es más profundo que cada arruga de su rostro. Para un monarca de la nigromancia, no sería raro tener hechizos grabados directamente en el alma. Ahora, en lugar de divagar, es mejor conectarnos rápido con Gran Bretaña, para recibir a nuestro rey. La voz de Rufleus era oscura y lenta, como la de un cadáver en una tumba. Al decir esto, sus ojos hundidos parecieron mirar hacia el asiento de Lorelei. El anciano aceptaba el hecho de que Bartholomew sería reina. Esa era, sin duda, su expectativa. El anterior jefe de la familia Bartholomew le había cedido el puesto de monarca incluso antes de que ella alcanzara la mayoría de edad. Lorelei es una maga perfecta por naturaleza. Solo necesitamos escuchar, solo necesitamos alabar, solo necesitamos ofrecer la lealtad más pura al rey, igual que en los últimos 1000 años, no importa si el nuevo rey trae bendiciones al mundo mágico, lo que debemos hacer no cambiará, el que deba venir, vendrá, el que no, no, al final, es solo eso. Rufleus encarna los ideales de la facción aristocrática. Solo aquellos con la capacidad de alcanzar la raíz pueden llegar a ella. Del mismo modo, solo aquellos con las cualidades de un rey pueden serlo. Se convence de que es así precisamente por ser un monarca aristócrata. Aparte de los elegidos por naturaleza, no hay lugar para los que no tienen esperanza. Me temo que esa es, precisamente, la esencia de un magus. Lo que se extiende por todo el mundo mágico es, en última instancia, una discriminación profundamente arraigada y la fantasía del superhombre. Es probable que esa conciencia no cambie hasta el fin del mundo. Rufleus está convencido de ello. Solo Bartholomew puede convertirse en el rey. 269. Capítulo 269. Víctima de un plan. El encantamiento inscrito en la mesa redonda se activa. Los monarcas reunidos aquí derraman su sangre para invocar la conciencia de Gran Bretaña. Se adhieren estrictamente a las prácticas transmitidas hasta el día de hoy. Después de todo, la autoridad y la tradición son, en sí mismas, las cosas que mantienen unidos a los hombres. Este encantamiento fue creado por los monarcas de la Asociación de Magos a lo largo de generaciones para comunicarse mejor con la isla. Ya sea para Gran Bretaña o para la asociación, el objetivo común es proteger la continuidad de lo místico, y una comunicación efectiva permite alcanzar mejor esa meta. Codificación. Confirmación de reacción de la ley, reiniciando. Valor fijo de la era divina. C. Iniciando programa de conexión. Nombre en clave. Gran Bretaña, comenzando simulación de personalidad de objeto. Todos los programas completados. El sonido de activación es similar al de los instrumentos de precisión. Tras varios destellos de luz que se solapan sobre la mesa redonda, la iluminación de toda la sala se atenúa. Entonces, emerge una luz tenue. Los monarcas han logrado conectarse con la conciencia de Gran Bretaña. La pregunta que, naturalmente, todos quieren hacer es: ¿dónde se encuentra exactamente el rey de Gran Bretaña en este momento? Gran Bretaña, nuestro rey ha sido elegido dentro de la torre del reloj esta vez. Por favor, infórmanos aquí, dijo McDonnell con respeto. Ante ellos se encuentra el sistema que ha mantenido la operación de la era divina, el fundamento mismo de toda la nación. Aunque es una voluntad de la isla que los humanos no pueden comprender del todo, es una existencia sagrada. Mientras se viva en esta isla de era divina, se le presentarán respetos con total sinceridad. La respuesta es afirmativa. El rey de esta generación nacerá dentro de la torre del reloj. El rey liderará a Gran Bretaña hacia la prosperidad una vez más. Esta respuesta suavizó el ceño fruncido de los monarcas. Una pizca de alegría apareció en sus rostros. Mientras alguien de la torre del reloj ascendiera al trono, era un evento afortunado para ellos. La pregunta restante era la más crítica. Entonces, ¿el monarca de qué familia ha sido elegido? Lorelei fue directa al grano. El silencio de Gran Bretaña se sintió como una tortura. Todos anhelaban escuchar el nombre de su familia en esa respuesta. Denegado. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Lorelei y los demás monarcas mostraron expresiones de confusión. Era una respuesta que no habían previsto. Las 12 familias de monarcas principales ya no están dentro del rango de selección. Ha aparecido una variable. La selección del rey involucra a alguien más. Que no son las 12 familias. Es otro magus. Las palabras de Lorelei parecieron salir forzadas de su garganta.
Si las miradas mataran, la suya ya habría asesinado a alguien 100 veces. Los demás monarcas estaban igual de atónitos. No podían entender por qué se había elegido a alguien fuera de las 12 familias. No tenía sentido alguno. Si no son nuestras 12 familias, podría ser que el elegido sea de las generaciones inferiores fuera de las 12 familias. Los dedos de Rufleus temblaron mientras apretaba el reposabrazos de la silla con fuerza, como si fuera madera seca. La oscuridad en sus ojos parecía destilar furia. Él creía que, aparte de las 12 familias, no había absolutamente ningún rey noble que valiera la pena mencionar en la torre. Además, Bartolomeo estaba allí mismo. ¿Podría existir alguien más noble que ellos? Vaya, esto es realmente un giro inesperado. ¿Seguro que Gran Bretaña no está bromeando? Rió M'Connell entre dientes. Los monarcas no podían imaginar quién más podría ser elegido. Las 12 familias abarcan los linajes más nobles. Hay otras familias mágicas en la torre, pero son simplemente inferiores en comparación. Es como comparar adultos con bebés. Los monarcas no sabían en qué aspecto sus familias eran menos que esos magos comunes. Si esto era solo una sorpresa de la conciencia de la isla, les resultaba muy difícil de aceptar. Gran Bretaña, has mantenido tu operación por más de 1000 años basada en los principios del primer rey, permitiendo que nuestro misterio continúe. No podemos permitir que el misterio se debilite más. Te imploramos que nos digas el nombre verdadero de nuestro rey. Sea cual sea el resultado, por favor, permítenos jurarle lealtad, dijo la anciana Inora y con sinceridad. Ahora que Gran Bretaña había confirmado un nuevo rey, por mucho que no pudieran aceptarlo, ya era un hecho. Solo podían jurarle lealtad. Una vez, alguien estuvo insatisfecho con la selección y trató de asesinar al nuevo rey antes de que comenzara su reinado. El resultado fue trágico. El asesino, su familia y el cerebro tras el plan fueron erradicados. Las fantasías legendarias que sobrevivieron desde la dinastía unificada despertaron para enseñar con sangre que la autoridad de la selección del rey no se puede profanar. Negar la voluntad de Gran Bretaña estando en Gran Bretaña es, sin duda, un acto suicida. El primer rey ya había anticipado que alguien estaría en desacuerdo y preparó medidas de seguridad. Esas fantasías que duermen bajo tierra tienen el deber de defender al rey elegido. Petición aceptada. El nombre del rey que liderará a las 12 familias y guiará a Gran Bretaña es Morane del Felt. Esta persona es vuestro nuevo rey. El nombre fue anunciado. Los monarcas en la sala de decisión estaban desconcertados. Casi nunca habían oído ese nombre. Solo un monarca reaccionó. Kainet, cuya expresión se volvió cada vez más compleja. Al mismo tiempo, en el salón del Melloy, Moran, que observaba las imágenes con Waver y los demás, tenía una expresión similar a la de los monarcas. Ah, no escuchen mal, ¿verdad? El elegido es, Moran. Waver se pellizcó la cara, incrédulo. Se quedó allí un rato sin reaccionar, en estado de shock. Oh. Maestro, ha sido elegido como el nuevo rey. Sakura aplaudía entusiasmada. Gray también juntaba sus manitas. La propia Mordred estaba muy sorprendida. No esperaba que Moran fuera el elegido. Lógicamente, esto no debería haber pasado. Maldita sea, ese bastardo, me ha tendido una trampa, dijo Moran con una mueca en los labios. Si alguien podía alterar el encantamiento de la selección del rey, solo podía ser esa propia conciencia de Gran Bretaña. 270. Capítulo 270. La batalla por el nuevo rey, padre, ¿qué está pasando? Lógicamente, Gran Bretaña no debería elegirte a ti, que ya abdicaste una vez. Al menos así es como configuramos el encantamiento en aquel entonces, ¿no? Mordred también había participado en la construcción del sistema de selección, por lo que lo tenía bastante claro. Me temo que el problema soy yo. Gran Bretaña encontró un vacío legal en mi identidad. Moran recordó los detalles y sintió que le empezaba a doler la cabeza. El encantamiento de selección de reyes es impecable. De hecho, no elegiría al Moran retirado, pero esa regla solo se aplica al Moran que dejó el trono como el primer rey. Ahora, en el salón del Melloy, desde la perspectiva de la conciencia de Gran Bretaña, él es simplemente una persona viva que existe en esta era. En los registros de la Tierra, Morane del Felt es un nativo de la época moderna, sin conexión oficial con el primer rey. Este es un detalle que solo Moran podría notar, y no había considerado estas minucias durante la época de la dinastía unificada. Morgan y los demás no sabían nada de las vivencias de Moran antes de la simulación, así que no pudieron advertirle.
Se podría decir que, esta vez, la conciencia de Gran Bretaña se aprovechó de un error técnico. Cuando Morán se conectó con el fundamento de la isla, ésta supo de inmediato de su regreso. Tras excluir los factores no seleccionables y considerar todos los aspectos, la conciencia de la isla siempre ha creído que nadie es más apartamento para ser rey que Morán. Puesto que técnicamente podía ser elegido saltándose las reglas del encantamiento, fue él el seleccionado. Gran Bretaña siempre ha tenido favoritismo por su gran primer rey. Padre, este problema, es realmente, Mordred, yo todavía quería mantener mi identidad actual, ahora, parece que los días de paz se han terminado, ¿qué importa? Si la gente se entera de que has vuelto, se va a armar un alboroto increíble. A Mordred todavía le gustaba la emoción. Ella seguía amando al Rey de la Luz que una vez lideró al ejército de demonios. Al ver que su propia hija lo tenía en tan alta estima, Morán solo pudo mostrar una sonrisa cariñosa, mientras soltaba un suspiro de resignación en su interior. Esto era básicamente una recontratación tras la jubilación. El sistema mágico de Gran Bretaña lleva funcionando más de 1000 años y él no tiene intención de alterarlo por deseos personales. Establecerlo costó un precio altísimo. Nadie sabe qué pasaría si se cambiara ahora. Morán solo podía armarse de valor y ascender al trono de nuevo. Edelfelt. Es esa prestigiosa familia de magos del norte de Europa, ¿verdad? Esas hienas de las gemas han engendrado un nuevo rey, supongo que se les puede llamar nuevos ricos. La anciana Inora y sacudió la cabeza y sonrió con amargura. Aunque no formaba parte de las 12 familias de monarcas, el apellido era suficiente para ganar la aceptación de los presentes. Después de todo, los Edelfelt tienen bastante renombre y son considerados nobles dentro del mundo mágico. Si el elegido hubiera sido un magus sin linaje, los monarcas estarían cuestionándose su propia existencia. Jajaja, en términos de sangre noble, es algo que puedo aceptar, al menos ha heredado el linaje Edelfelt, pero, nunca he oído hablar de un hijo legítimo en la línea directa de esa familia. Rufleus estaba confundido. Todos sabían que la herencia de los Edelfelt era dual y que la jefatura solía ser femenina. Maestro, Morán Edelfelt, es un pariente lejano de la familia por sangre y no ha heredado el emblema mágico familiar. Es simplemente un mago de primera generación, dijo Kainet con torpeza. Justo cuando todos los monarcas pensaban que la situación era aceptable, Kainet les lanzó un balde de agua fría. Morán vio a su maestro temblar de pies a cabeza. Era una reacción que casi lo hacía escupir sangre de la rabia. Sin embargo, Rufleus se contuvo, guardó silencio un buen rato y finalmente suspiró como un globo desinflado. Aquella persona ya había sido elegida como rey. Era el objeto de la lealtad que debían ofrecer. No mostrar respeto hacia el nuevo rey era, en sí mismo, una falta de respeto hacia Gran Bretaña y esta era divina. Ese era un tabú mayor para los monarcas. Marisbury preguntó con curiosidad. Lord Elmelloy, parece que sabe mucho sobre el nuevo rey. Por supuesto. Ese estudiante indigno, este nuevo rey es, de hecho, un alumno de mi clase en Elmelloy. Kainet habló con una expresión compleja. Sentía que siempre que Morán estaba involucrado, su orgullo y confianza no servían de nada. Por otro lado, a Rufleus se le iluminaron los ojos. Su actitud de caída desapareció al instante. Kainet, este nuevo rey, ¿es tu estudiante? Maestro, el nuevo rey es solo un alumno. Aún no es mi discípulo personal, solo un estudiante en mi aula de Elmelloy. Kainet, solía decirte a menudo, que no hay necesidad de fijarse en esos detalles, es lo mismo si es discípulo o estudiante. Rufleus hizo un mohín, insatisfecho con la forma en que Kainet categorizaba las relaciones, recordando su propio vínculo maestro-alumno. Este comentario puso a todos en alerta. El líder de la facción democrática, McDonnell, se puso de pie inmediatamente y dijo: Monarca Rufleus, los conceptos vagos no son buenos. Si calculamos así, mis discípulos podrían contarse por miles. Los alumnos son alumnos y los discípulos deben ser discípulos. Como monarcas debemos distinguir claramente. Vaya, Rufleus, eres demasiado impaciente. El nuevo rey ni siquiera ha ascendido y ya tienes ideas. Inora y soltó una bocanada de humo. Ella y McDonnell calaron al viejo zorro al instante. Este tipo podía cambiar de bando en un segundo. Era la definición de alguien sombrío y traicionero. Un segundo se lamentaba por la selección y al siguiente ya planeaba cómo usar a su discípulo Kainet para atraer al nuevo rey hacia la facción aristocrática. Los monarcas sabían que el ascenso del rey no podía negarse. Además, este rey estaba destinado a poseer una autoridad divina suprema. Era imposible interferir mediante la violencia.
Tal deslealtad acarrearía el castigo de los contratos de sangre. Además, la Torre del Reloj había pasado por varias transiciones de reyes en el último milenio, por lo que aceptarían pronto al nuevo soberano. En este momento, las calificaciones actuales del rey no importaban. Con el apoyo de Gran Bretaña, incluso un rey inmaduro acabaría convirtiéndose en un apartamento. Por lo tanto, los monarcas no se preocupaban por si el rey era adecuado. Lo importante era que, al ser nuevo, necesitaría crecer. Durante ese tiempo, los monarcas podrían ganárselo. Para quienes habían luchado por el poder durante años, esto ya se había convertido en una batalla por el nuevo rey. La familia que lograra captar su atención se alzaría con la victoria. 271. Capítulo 271. Un hecho inaceptable en los breves minutos de silencio. Innumerables estrategias cruzaron por las mentes de los monarcas. Sus elecciones determinarían el futuro de sus familias. Todos estos pensamientos compartían un punto en común. Todos giraban en torno a este rey recién elegido. Damas y caballeros, prepárense para dar la bienvenida a nuestro rey. Lorelei rompió el silencio de la deliberación. Permanecía tan imponente como siempre, pero parecía haber un rastro de renuencia y amargura en su interior. Bartolomé tomó la iniciativa de hablar. Los otros monarcas, naturalmente, no tuvieron objeciones. Pronto, la Torre del Reloj enviaría a alguien para invitar a este nuevo rey. Mientras el nuevo rey permaneciera en esta isla británica, la red de inteligencia formada por los 12 monarcas no pasaría nada por alto. Gran Bretaña, por favor infórmanos, dijiste que las 12 familias ya no están dentro del rango de selección, lo que significa que originalmente tenías la intención de elegir al nuevo rey de Gran Bretaña de entre las 12 familias, ¿verdad? Lorelei entrelazó sus dedos, apoyando la cabeza en ellos. Captó la información claverada en las palabras anteriores de Gran Bretaña. Respecto a este asunto, quería obtener una respuesta. Reconocido. Es precisamente porque Morán Edelfelt ha venido a Gran Bretaña que he excluido a todos los demás candidatos. Si Morán Edelfelt no hubiera regresado a Gran Bretaña, la última persona que cumplía con mis estándares habría sido Lorelei Bartolomé, de las 12 familias de monarcas. Es decir, tú. Pero, lamentablemente, existo solo para mantener a Gran Bretaña, por lo que solo elegiré al rey más adecuado para Gran Bretaña. Como si viera a través de los pensamientos de Lorelei. La conciencia de personalidad simulada de Gran Bretaña reveló la información de un tirón, y la verdad que divulgó fue desgarradora. Reconoció directamente que nadie podía superar a este nuevo rey. Era casi como si todo lo que poseían las 12 familias presentes fuera muy inferior a lo que Morán podía aportar a Gran Bretaña. Lorelei dejó escapar un profundo suspiro. Su pecho, envuelto en el vestido, se agitó levemente, y su delicado cuello de cisne pareció sonrojarse por la presión sanguínea. La otra parte era la voluntad más antigua de Gran Bretaña. Era su gran fuente. A Lorelei sus antepasados le habían dicho desde la infancia que era una maga nata, la persona más cercana al trono británico. Si Gran Bretaña no lo hubiera declarado directamente, ella habría pensado que su incapacidad para ascender al trono se debía a deficiencias en otras áreas. Sin embargo, Gran Bretaña lo dijo sin rodeos. La persona que originalmente iba a ser elegida era, de hecho, ella. Fue solo porque este hombre había regresado recientemente a la Torre del Reloj que Gran Bretaña había cambiado de opinión. Desde la perspectiva de Lorelei, quizás, nadie podría aceptar esto. Monarca Bartolomé, está bien. Yo, al igual que mis antepasados, ofreceré mi lealtad al rey que eventualmente nos traerá la gloria. No había confusión en los hermosos ojos de Lorelei. Incluso cuando le dijeron que no podía ser reina, permaneció inquebrantable, manteniendo su compostura como la reina de la Torre del Reloj. Los otros monarcas no pudieron evitar sentir admiración. Aunque aparentaba ser solo una joven, poseía un temperamento extraordinario que no encajaba con su edad. Efectivamente, Morán estaba esperando en el aula de El Melloy. Después de que Gran Bretaña informara de su nombre. En menos de unos minutos, varios magos entraron en el aula. Habían recibido órdenes de llevar a Morán a la sala de deliberaciones. En este momento, fue invitado a participar en la deliberación del rango de la corona. Cualquiera podía adivinar lo que estaba pasando. Lord Morán, lo llevaremos a la deliberación del rango de la corona. Los monarcas lo están esperando allí. Lo que tiene que venir, vendrá. Morán se levantó de su asiento con una sensación de resignación. Se marchó bajo las miradas llenas de asombro de aquellos magos, dejando a Uaber y a los demás en el aula para que siguieran viendo la transmisión.
En este momento, cuando todos estaban concentrados esperando el anuncio, nadie notaría que se dirigían al subsuelo. La Asociación de Magos siempre se ha referido a sí misma como la Torre del Reloj, y el nombre naturalmente hace pensar en una estructura sobre la superficie. Sin embargo, el verdadero cuerpo de la Torre del Reloj se encuentra bajo tierra. En años recientes, el rápido desarrollo de la tecnología ha llevado a la construcción de más instalaciones en la superficie, pero aún así, las instalaciones subterráneas superan con creces a las de arriba. Se puede decir que es una magnífica ciudad academia. Aparte de la ciudad academia, la Torre del Reloj también tiene una ciudad minera llamada Magisfire, que se encarga específicamente de explorar la cueva espiritual de Albion. Sin embargo, comparado con la cueva espiritual de Albion, esto es simplemente la superficie de la superficie. Las coordenadas de la cueva espiritual de Albion no son fijas y no están definidas estrictamente por la gente del exterior. Oscilan y se mueven de forma irregular. Este cambio de coordenadas es similar al movimiento cuántico de la ciencia moderna. Dado que no necesita depender de la realidad, puede aparecer en cualquier lugar. Una parte del terreno de la tumba espiritual subterránea de Albion, que originalmente está a decenas de kilómetros bajo tierra, también puede existir cerca de la superficie. Si una persona común entrara en la cueva espiritual de Albion, sería su fin. La dificultad de supervivencia no es menor que la de sobrevivir en un espacio diferente, donde cada momento podrías quedar atrapado en las brechas entre el espacio y las dimensiones. Aunque es extremadamente irracional, la cueva espiritual de Albion en sí misma es errante. Se desplaza constantemente en el espacio. No puede ser excavada por medios físicos. La Torre del Reloj siempre ha dependido de tecnología misteriosa para explorar continuamente las incógnitas de la cueva de Albion. Si alguien pudiera explorar la cueva espiritual de Albion solo y regresar ileso, tal persona recibiría el título de superviviente de la cueva espiritual y ganaría un gran prestigio en el mundo mercenario. En este momento, Moran se sumerge en la grieta con los Magus. Se adentran continuamente en los estratos del antiguo corazón. La cueva espiritual de Albion rechaza toda interferencia externa. La hechicería del exterior no puede atravesarla. Cada intento de entrada suele requerir caminar. Bajar a través de la gran grieta ya es bastante rápido. La gran puerta chirría y cruje. Los Magus que iban a la cabeza empujaron esta puerta juntos. Esta es la primera vez que Moran está en esta sala de toma de decisiones. Los antepasados de la Torre del Reloj visitaron una vez Gran Bretaña y establecieron un contrato de sangre. En ese momento, Moran ya estaba retirado. El primer rey que gobernó la Torre del Reloj fue Artoria, y Moran y sus esposas solo ayudaron a redactar el contrato de sangre. Moran observó su entorno como si estuviera recorriendo un jardín. En el momento en que entró en este espacio, sintió 12 pares de ojos fijos en él. 272. Capítulo 272. Oh rey, por favor dicta tu juicio, parece que este es mi asiento. Moran echó un vistazo a la presidencia de la mesa redonda. El tono estricto y solemne de ese asiento, diferente de los demás, indicaba claramente que pertenecía al rey. Sí, por favor, toma asiento. Solo para estar seguros, permíteme preguntarte, Morane del Felt, ¿entiendes por qué estás aquí? Lorelei preguntó en un tono plano. No había ninguna emoción especial en sus palabras, pero bajo una mirada tan aguda, la mayoría de las personas probablemente se quedarían paralizadas en el sitio. Como un sapo observado por una serpiente. Sin embargo, Moran sonrió con calma. Por supuesto que lo entiendo. Estoy aquí para firmar un contrato con ustedes. Es una tradición y mi deber como rey de Gran Bretaña. En este momento, Moran aún no ha firmado un contrato con los otros monarcas. En términos de estatus, Lorelei sigue siendo su superior, por lo que este intercambio no cuenta como una falta de respeto. Sin embargo, esto también despertó el interés de Moran por ella. La información que posee sobre el mundo de la luna no contiene muchas descripciones sobre Lorelei y Bartholomew. Es, de hecho, raro tener a una subordinada que pueda enfrentarse a la autoridad real sin ser servil. Como un rey con innumerables experiencias, Moran es muy bueno discerniendo quién puede convertirse en un subordinado excelente. Bien, entonces no necesito decir mucho más. La mirada de Lorelei se suavizó ligeramente. Al no dejarse intimidar por su presencia, este nuevo rey elegido no era tan débil como ella imaginaba. Afortunadamente, la otra parte conocía estos procedimientos. Si alguien no entendiera ni siquiera esto, realmente la llevaría a la frustración. Moran tomó su lugar a la cabecera de la mesa redonda.
Al pensar que Artoria una vez se sentó en esta posición, no pudo evitar sonreír. Ahora, parece que las tornas han cambiado y es su turno de convertirse en el rey que gobierna la torre del reloj. El proceso de la ceremonia no es muy ostentoso. El hechizo del contrato está inscrito en esta mesa redonda. El monarca actual solo necesita dejar caer su sangre en el patrón. Todos realizaron esta operación juntos. Acompañados por el destello de una tenue luz roja, los 12 monarcas reconocieron oficialmente a Moran como su rey. Sin embargo, Lorelei seguía mostrando una expresión de orgullo. Ciertamente está dispuesta a jurar lealtad al rey de Gran Bretaña, pero se basa más en este contrato de sangre. Moran no tenía la intención de culpar a los monarcas. Después de todo, el nuevo rey no ha demostrado logros suficientes, por lo que es poco realista esperar que estos monarcas ofrezcan su lealtad de corazón. ¿Revelar que él es el primer rey? Moran no planea hacerlo directamente. Pretende observar Gran Bretaña desde la perspectiva de un nuevo rey, para ver todo lo que un nuevo soberano debe enfrentar tras ascender al trono. Si hay fallas, podrá abordarlas a tiempo más adelante. Por ahora, deja de lado la postura de un rey antiguo. Debe mostrar el comportamiento que se espera de un nuevo monarca. Oh rey. Antes de que concluya esta decisión de coronación, me gustaría pedirle que dictamine sobre una propuesta que nuestra asociación de magos ha estado debatiendo durante mucho tiempo. Esta propuesta influirá en el futuro del mundo mágico. Quiero aprovechar esta oportunidad para finalizar esta propuesta durante esta deliberación. Justo cuando todos pensaban que la decisión de coronación estaba por terminar, McDonnell habló de repente. Tan pronto como habló, los otros monarcas se tensaron de inmediato, intuyendo vagamente lo que estaba a punto de decir. Oh. Suena interesante, adelante. Moran parecía ignorar por completo la atmósfera inusual a su alrededor. Permitió que McDonnell continuara. Propongo decidir sobre la remodelación de la tumba espiritual de Albion, para llegar a una conclusión frente al rey. McDonnell no dio oportunidad de hablar a los otros monarcas. Los monarcas aristocráticos tenían expresiones sombrías. Entre ellos, Rufleus parecía a punto de estallar de rabia. Le estaban pagando con su propia moneda. Verdaderamente espléndido, antes de que llegue el nuevo rey, diciendo que soy demasiado impaciente. McDonnell, no eres en absoluto inferior al viejo en astucia, igualmente. McDonnell no sintió la más mínima vergüenza. Esbozó una sonrisa orgullosa, revelando sus dientes blancos y brillantes. Si la torre del reloj aún se preocupara por las apariencias, probablemente les pondría las cosas difíciles a todos. Mi rey, esta es la información detallada que he recopilado sobre la tumba espiritual de Albion. Por favor, échele un vistazo. Si tiene alguna duda, haré todo lo posible para responderle aquí mismo. La sonrisa de McDonnell era bastante generosa. Ni demasiado humilde, ni carente de respeto. Cualquiera que lo viera probablemente tendría una buena impresión de él. Moran tomó la información que McDonnell le entregó y comenzó a leerla con aire despreocupado. Parecía que cada acción se realizaba de manera informal. No había ni rastro del porte de un rey. Lorelei volvió a fijar su aguda mirada en Moran, mostrando una expresión de querer decir algo pero conteniéndose. Al final, volvió a centrar su atención en la información. Ah, ¿realmente eres estricta conmigo? Moran fingía estar leyendo la información. En realidad, estaba mirando a Lorelei de reojo. Él le había quitado el trono a esta chica. Seguramente, ella debía sentir algo de resentimiento. Es realmente interesante que pudiera aguantar hasta ese punto. Aunque se trata de papel de fotocopia moderno, sigue el estilo de la oficina de la División de Autopsia Secreta, así que les pido a todos su comprensión. McDonnell insistió de nuevo. Nadie esperaba que se hubiera preparado hasta este punto, reuniendo incluso información de la División de Autopsia Secreta. Como muestra la información, la cantidad de cuerpos de hechizos que se pueden extraer de Albion ha ido disminuyendo recientemente. Si queremos mantener la torre del reloj, entonces se debe tomar una decisión aquí. Si esto continúa, si el misterio sigue decayendo en el futuro, nuestras posibilidades de alcanzar las metas de los magos también disminuirán. McDonnell no estaba siendo alarmista. Estaba hablando sobre el declive registrado de la era de los dioses durante los últimos 1000 años. Gran Bretaña ha mantenido obstinadamente la era de los dioses hasta el día de hoy. Nadie sabe cuándo colapsará el gran logro del primer rey. Durante 1000 años, nadie ha alcanzado la altura del primer rey. La gente solo puede retrasar el declive de la era divina. No pueden ignorar este declive solo porque no sea obvio. Su visión como magus debe ser amplia.
Desde siempre, la Torre del Reloj ha tenido los derechos de minería de la cueva espiritual de Albion. Pero debido a la competencia mutua de las tres facciones principales, en años recientes, la torre ha enfrentado un estancamiento serio en la minería, y la cantidad total de cuerpos de hechizos extraídos ha disminuido significativamente. Este punto muerto necesita que alguien lo rompa. Como líder de la democracia, McDonnell ve al nuevo rey como su esperanza. 273. Capítulo 273. El equilibrio a punto de romperse cada vez que se inicia una decisión de coronación capaz de determinar el futuro del mundo mágico, la democracia no puede superar a la aristocracia. Si la aristocracia decide ir a por todas, la democracia no puede competir con ella. Carecen de los medios para ganar. La democracia no es intrínsecamente inferior a la aristocracia. En términos de luchas de poder en las finanzas, los medios de comunicación y otros aspectos del mundo, la facción democrática es, en cierto sentido, superior. Sin embargo, en la naturaleza de los derechos de voto otorgados por las 12 casas que sostienen la Torre del Reloj, la aristocracia tiene ventaja. Se trata de una diferencia de esencia. La democracia ha absorbido a la nueva generación de magus e incluso aspira a alcanzar un nivel superior. Por el contrario, ser una fuerza emergente significa que se quedará rezagada en los derechos de voto tradicionales. Por ejemplo, si la facción superior de la aristocracia, los Bartomelloi, actuara, convertirían efectivamente en sus marionetas a la facción de zoología, Gaius Link, quienes también tendrían que actuar. Además, la facción de botánica, Archelot, que también forma parte de la aristocracia, está en la misma situación. Sumado a esto, al considerar a las facciones de espiritualismo, astromancia y arqueología, la aristocracia cuenta con 6 votos. En realidad, la mitad de las 12 familias son aristocráticas. En contraste, la facción democrática clara consiste solo en fundamentos generales, Trambelio, y la facción de creación, Valualeta. Las 4 casas restantes se mantienen neutrales. Básicamente pertenecen a la facción realista y obedecen absolutamente la voluntad del rey de Gran Bretaña. El resto del tiempo son como oportunistas que esperan ver quién gana, poniéndose del lado del más fuerte siempre que no perturbe sus investigaciones mágicas. Si ocurriera una guerra a gran escala, fundamentalmente no habría razón para que la aristocracia perdiera. Sin embargo, la aristocracia no carece de debilidades. Debido a su larga historia, no es sólida como una roca. La facción de botánica, Archelot, es un caso típico. Aunque es aristocrática, sus medios de comunicación tienen una fuerte inclinación política y, hasta la generación anterior, incluso tenían vínculos con empresas militares. Esto significa que cuantos más participantes hay, menos claro resulta quién podría traicionar, lo cual es la mayor debilidad de la aristocracia. Si pudieran obtener el apoyo del rey de Gran Bretaña, entonces la democracia podría revertir la situación general de la Torre del Reloj, incluso derribando a Bartomelloi de su trono. Esta es la ambición de McDonnell. Y todo esto se basa en su capacidad para obtener el reconocimiento de Moran. ¿Y qué hay de Moran? Él mismo no está muy interesado en las luchas de poder. Mientras los magos de la Torre del Reloj no lo perjudiquen, básicamente siente que no importa mucho. Sin embargo, desde la perspectiva del nuevo rey, observar este juego sigue siendo bastante interesante. Esta competencia de poder gira en torno a él, y el futuro puede decidirse por la voluntad del nuevo soberano. Por lo tanto, no permitirá que sus pensamientos escapen de este juego. De lo contrario, no podría cumplir con su intención original. Ahora, los monarcas de la Torre del Reloj son actores preparados, mientras que él es el juez responsable de la puntuación. No obstante, la democracia ha jugado ahora una carta de triunfo, lo que supone una conspiración contra Bartomelloi. Desde la posición de Bartomelloi, esto es muy peligroso para ellos. Moran evaluó la situación actual. Como estudiante del aula de El Melloi, conoce bien la Torre del Reloj y sus dinámicas de poder. Esta lucha de poder es turbulenta para el nuevo rey. Estar obsesionado con el poder también está en consonancia con la naturaleza humana. Moran cree que el deseo no es algo malo. El mandato fundamental que estableció para la base británica es mantener todo lo referente a Gran Bretaña. Si el nuevo rey puede manipular el poder bajo esta premisa, entonces, a ojos de Moran, no hay nada malo en ello. Mantener la Torre del Reloj, ¿qué palabras? Una voz ronca atrajo a McDonnell. Digo, ¿qué es lo que quieres mantener de la Torre del Reloj? Naturalmente, es el futuro de los magus, respondió McDonnell. Ja, verdaderamente estúpido. En respuesta a McDonnell, Ruffleus no ocultó su decepción.
El futuro de Gran Bretaña, es el futuro de nuestros magus, no piensan en restaurar la prosperidad de la era divina, y sin embargo quieren molestar a nuestro supremo rey para que emita un juicio, intentando explotar ese recurso de tan alto riesgo. Golpeó con sus nudillos la gema de su pecho, revelando sus dientes amarillentos. Aunque era muy arrogante, no sentía que lo fuera. Parecía algo extremadamente natural, como relatar una costumbre heredada del pasado. Si el cuerpo de la maldición es insuficiente, simplemente reduzcan a la nueva generación. Si eso aún no basta, entonces reduzcan la aburrida división de familias. Más aún, no hay necesidad de invertir recursos humanos y materiales en la remodelación de Albion. Rufleus siente que compartir el misterio para mantener la torre del reloj es bastante vulgar. Esta es la teoría elitista de la aristocracia. Cree que mientras uno pueda convertirse en la espada más afilada de Gran Bretaña, es suficiente. Tratan las vidas de otras personas como si fueran piezas de repuesto, con una indiferencia casi total. Sin embargo, para los magus, eso no es incorrecto. Incluso la democracia no ha cambiado en términos de selección de talentos. Los magus son meramente mutantes extremadamente raros en los tiempos modernos. Mantienen su brillo actual gracias a la bendición de Gran Bretaña. El abrazo de la democracia a la nueva generación es simplemente un compromiso debido a la falta de mano de obra. En última instancia, es Gran Bretaña la que les permite acercarse a lo misterioso. No hay necesidad de gastar recursos humanos para compartir el misterio. Ambos bandos mantienen sus propios razonamientos en este momento, y ninguno puede convencer al otro. El campo democrático dice: si podemos desarrollarnos en el campo del misterio a corto plazo, entonces los logros de los magus también beneficiarán al futuro de Gran Bretaña, por lo que explorar las cuevas espirituales de Albion es una acción necesaria. De hecho, este tema ha sido debatido por las dos grandes facciones durante más de un siglo. Naturalmente, no puede dejarse de lado fácilmente. Con la ascensión del nuevo rey, esta es una de las pocas oportunidades para finalizar esta resolución. McDonnell y Norrie pretenden iniciar una guerra aquí. Los hermosos ojos de Lorelei emanaban frialdad. Vio a través de las intenciones maliciosas del campo democrático. En el pasado, Bartholomew solo actuaba en momentos críticos. En otros momentos, no lo hacían. Debido a que sus acciones impactarían enormemente en la torre del reloj, su autoridad es absoluta. Si fueran a tomar medidas, no deben perder. En tal situación de autoridad, si perdieran, las casas menores contraatacarían de inmediato. El pensamiento de Bartholomew es: no intervenir, dejar que las casas inferiores luchen libremente y mantener esa actitud y posición. De esta manera, independientemente de quien gane o pierda, su prestigio nunca colapsará. Aunque la facción aristocrática es absoluta, no hay victoria garantizada. Este es el estado original de la torre del reloj. Ahora, con Moran ascendiendo como el nuevo rey, la autoridad de Bartholomew cae bajo el poder real. Este equilibrio, ya de por sí delicado, está a punto de ser roto por Moran. La oleada de consejos de McDonnell al nuevo rey obliga a Lorelei a involucrarse también en esta lucha. En esta resolución de votación suprema, las contradicciones acumuladas durante largo tiempo entre las dos grandes facciones están a punto de estallar.